Una chica de 19 años está parada en el escenario más visto de América Latina. Acaba de cantar. En ese instante la observan cerca de 300 millones de personas repartidas en México, en Estados Unidos, en Centroamérica, en Europa. Lleva un top de flores amarillas y un mechón rubio que ella misma eligió. Sonríe porque sabe que tiene que sonreír. El hombre que está a su lado toma el micrófono. No le pregunta nada, le informa. Te quitaron lo corrientota que te habían puesto el primer día. Lo dice en vivo, en cadena nacional, frente a todo el continente. La chica no contesta con la voz completa. Apenas alcanza a murmurar casi para sí misma. ¡Ay, qué feo eres! Y sigue sonriendo. Porque detenerse, responder, bajarse de ese escenario, cualquier cosa que no fuera sonreír, significaba no volver a pisarlo nunca. La chica se llamaba Thalía. Tenía 19 años y acababa de lanzar su primer disco como solista. 32 años más tarde, ya convertida en una de las mujeres más poderosas de la música latina, todavía recordaba el frío exacto de aquel segundo. Lo describió así: que le dijeran en vivo que era una corriente, una barata, ¿por qué te maquillas así? Y una frase que lo explica todo. En ese momento se normalizaba. No lo contó como una anécdota divertida. Lo contó como quien describe una herida que tardó 3 décadas en cerrar. El hombre del micrófono se llamaba Raúl Velasco. Durante casi 30 años fue la persona que decidía quién existía y quién no en la televisión de todo un continente. No era el dueño de la empresa. No cantaba, no actuaba, no componía. Y sin embargo, ningún cantante, ningún cómico, ninguna actriz que quisiera triunfar en el mundo de habla hispana podía esquivarlo. Para llegar al público había una sola puerta, y él tenía la llave. Cada domingo, su programa entraba a millones de casas durante 3 horas y media. Familias enteras se sentaban frente al televisor a la misma hora, en silencio, esperando a ver a quién bendecía y a quién destrozaba esa noche. En sus mejores años, se calcula que lo veían hasta 350 millones de personas. Ningún político mexicano de su época reunía a tanta gente frente a una pantalla. Él sí. Todos los domingos. Tenía el poder de tomar a una muchacha desconocida y en una sola noche convertirla en estrella nacional. Y tenía el poder de hacer lo contrario, mirar a un artista a los ojos, decidir que no le gustaba y borrarlo, que no volviera a salir, que el público olvidara que existió. Lo usó. Las dos cosas. No hay que perderlo de vista. Este hombre no cantaba, no actuaba, no componía una sola nota. Su talento era otro. Era decidir. Sentarse frente a una pantalla que veían cientos de millones de personas y, con un gesto, mandar a un artista al estrellato o al olvido. En una época sin internet, sin redes, sin 1000 canales para escoger, esa pantalla del domingo era casi el único camino. Y el peaje de ese camino tenía un solo cobrador. Por eso una niña de 19 años se quedaba inmóvil mientras la insultaban frente a millones. No estaba aguantándola a un señor grosero. Estaba aguantando a la única persona que podía abrirle o cerrarle la puerta de su vida entera. Esta es la historia del hombre más temido de la televisión latina. Del niño pobre de Guanajuato que llegó a decidir los sueños de un continente entero. De las mujeres que humilló en vivo y que tuvieron que esperar 30 años para poder hablar. Y del final que casi nadie cuenta. Cómo el único hombre al que nadie podía vetar terminó enfrentándose a Salsó, a algo que no se dejó mandar. Si eres de los que prefieren las historias completas, contadas con nombres, con fechas y sin adornarle la vida a nadie, este es tu lugar. Suscríbete. En Vidas Prestadas, reconstruimos justo lo que en su momento todos vieron por televisión y casi nadie se atrevió a nombrar. Porque para entender hasta dónde llegaba el poder de Raúl Velasco,
Hay que entender una cosa primero. Aquella tarde, cuando humilló a Thalía frente a 300 millones de personas, no estaba enojado. No fue un arranque. Lo dijo con calma, casi con cariño, como quien le hace un favor a una niña. Estaba convencido de que tenía derecho. Y la pregunta que recorre toda esta historia es exactamente esa. ¿De dónde sale un hombre que se cree con el derecho de decidir frente a un país entero quién es digno de ser visto? La respuesta empieza en un pueblo de Guanajuato, en una tienda de abarrotes, con un niño al que apodaban de una manera que él odiaba. Raúl Velasco Ramírez nació el 24 de abril de 1933 en Celaya, Guanajuato. No nació en una familia de artistas ni de dinero. Nació arriba o al lado de una tienda de abarrotes. La tienda se llamaba La Violeta. De ahí salió su primer apodo. Los niños del pueblo le decían el Violeta por el nombre de la tienda. Su madre lo vestía de marinerito para mandarlo a la escuela, así que también le decían el Marino. Él odiaba los dos apodos. Décadas más tarde, cuando un país entero esperaba su aprobación cada domingo, casi nadie sabía que el hombre que humillaba a las estrellas por su forma de vestir había sido, de niño, el que se vestía como le decían y aguantaba que se burlaran. No fue un niño privilegiado. Trabajó desde temprano en la tienda de la familia. Después fue mensajero, fue chofer, manejó un tractor, hizo los trabajos que hacen los que no tienen nada y necesitan comer. Esa parte de su vida la contaba poco, pero explica mucho. A los 20 años hizo lo que hacían los que querían algo más que un pueblo. Agarró sus cosas y se fue a la Ciudad de México. Llegó sin contactos, sin apellido, sin un peso que lo respaldara. Llegó con una sola cosa, la certeza de que iba a llegar a algún lado, costara lo que costara. Empezó escribiendo. No de espectáculos todavía. Escribía de deportes, sobre frontenis, un juego que él mismo practicaba. De ahí fue avanzando. Se volvió crítico. Crítico de cine, de telenovelas, de música. Escribió para publicaciones grandes de la época. Llegó a ser editor de espectáculos. Ese recorrido importa, porque ahí se formó el ojo que después aterrorizó a un continente. Velasco pasó años mirando el espectáculo desde la butaca del que juzga, no del que se expone. Aprendió a detectar el defecto, la nota falsa, el vestido equivocado, antes de que el público los notara. Y aprendió algo todavía más útil para lo que venía. Cómo funcionaba la máquina por dentro. ¿Quién mandaba en la televisión? ¿A quién había que cuidar? ¿Qué favores se cobraban y cómo? Para cuando le pusieron un micrófono en la mano, ya no era un periodista con suerte. Era un hombre que entendía el poder mejor que casi nadie en el medio. Solo le faltaba una plataforma desde la cual ejercerlo. Y aquí aparece el primer rasgo del Raúl Velasco que el continente conocería después. No era artista, era el que juzgaba a los artistas. Su poder nunca fue cantar mejor que nadie. Su poder fue decidir, desde afuera, quién valía y quién no. La televisión mexicana estaba naciendo y necesitaba caras que supieran hablarle al público. Velasco se acercó, trabajó en varios programas, aprendió cómo funcionaba la máquina por dentro, quién mandaba, a quién había que quedarle bien. Y en diciembre de 1969 le entregaron la conducción de un programa de música y variedades que se transmitiría los domingos. Se llamaba Siempre en Domingo. Nadie, ni siquiera él, imaginaba lo que ese programa iba a volverse. Empezó como un espacio más en una parrilla llena de espacios. Pero Velasco entendió algo que los demás no. Entendió que el domingo por la noche las familias mexicanas no querían pensar ni discutir. Querían sentarse juntas y dejar que alguien les dijera qué era bueno. Y él estaba dispuesto a decirles, con una seguridad absoluta, como si supiera, mejor que nadie, qué merecía la pena. El programa creció y creció.
Y mientras crecía, crecía también el poder del hombre que lo conducía. Porque Velasco no solo presentaba a los artistas, decidía quién entraba. Era conductor y con el tiempo también productor. Eso significaba que la decisión de darle una oportunidad a un cantante desconocido o de negársela para siempre pasaba por sus manos. El niño de la tienda de abarrotes, el del apodo que odiaba, el que manejó tractores para comer, se había convertido en el hombre que repartía o negaba los sueños de todos los demás. Y aquí es donde la historia se vuelve incómoda. Porque un hombre que llegó desde abajo, que sabe lo que es no tener nada, puede hacer dos cosas con el poder. Puede recordar de dónde viene y abrirle la puerta a los que vienen detrás. O puede cerrar el puño y disfrutar por primera vez en su vida de ser el que manda. Velasco eligió. Y para entender qué eligió, hay que entrar a ese escenario los domingos por la noche. Cuando las luces se encendían, la frase que lo hizo famoso salía de su boca y un continente entero se quedaba quieto esperando su veredicto. Aún hay más. Esas 3 palabras eran la frase de batalla de Raúl Velasco. Las decía al aire, domingo tras domingo, y significaban exactamente lo que prometían. Que la noche todavía no terminaba, que faltaba un artista más, una sorpresa más, una razón más para no cambiarle al televisor. Pero con los años, esas 3 palabras terminaron significando otra cosa. Siempre había más poder, más control, más gente esperando su aprobación. Para entender la dimensión de lo que tenía en las manos, hay que entender el tamaño del programa. Siempre en domingo se transmitía vía satélite, no solo a México. Llegábase a Estados Unidos, a Centroamérica, a Sudamérica y cruzaba el océano hasta Europa y Asia. En sus mejores años, se calcula que la audiencia alcanzó los 350 millones de personas. Cada emisión duraba alrededor de 3 horas y media. Y durante todo ese tiempo, el público veía el mundo del espectáculo a través de los ojos de un solo hombre. Para el público mexicano que había emigrado a Estados Unidos, el programa era algo más que entretenimiento. Era el domingo en casa. Era escuchar español, ver a los suyos, recordar de dónde venían. Familias enteras lejos de su tierra se juntaban frente a la pantalla para sentir, durante 3 horas, que seguían en México. Y el rostro de esa nostalgia, semana tras semana, era el de Raúl Velasco. Por ese escenario pasó prácticamente todo el que llegó a ser alguien. Vicente Fernández, Juan Gabriel, José José, Luis Miguel cuando todavía era un niño, Julio Iglesias, Yuri, Lucero, Alejandra Guzmán. La lista es, básicamente, la historia de la música en español de la segunda mitad del siglo. Y no le bastó con el programa del domingo. Velasco creó otros espacios para descubrir talento. Festivales, concursos, programas para que los niños cantaran. En el papel, cada uno era una oportunidad más para los que empezaban. En la práctica, cada uno era otra puerta. Y todas las puertas daban al mismo guardián. Y casi todos tenían algo en común. En algún momento, su carrera dependió de que Raúl Velasco los dejara entrar. Porque esa era la verdadera naturaleza de su poder. No estaba en lo que decía, estaba en lo que permitía. Un artista nuevo podía tener talento, disco, ganas, todo. Pero si Velasco decidía que no había escenario. Y sin escenario, en aquella época, no había carrera. No existían las redes. No existía otra vitrina del mismo tamaño. Estaba siempre en domingo y estaba el olvido. Él lo sabía y lo administraba. Velasco también creó otros proyectos, festivales, concursos para descubrir nuevos talentos, programas para que los niños cantaran. En el discurso, todo aquello era generosidad. Estaba abriendo puertas, dándole una oportunidad a los que no la tenían. Y en parte era cierto. Muchas carreras enormes empezaron gracias a él. Eso nadie lo discute. Pero el favor tenía un dueño.
y el dueño cobraba. No siempre en dinero. Cobraba en obediencia, en gratitud, en silencio. El artista que pasaba por sus manos entendía, sin que nadie se lo dijera, que ahora le debía algo, y que esa deuda no se terminaba nunca. Hay una palabra que ex colaboradores suyos usaron para describirlo. Lo llamaron déspota. Otros lo recordaron como un hombre que ejercía un control excesivo, que se sentía dueño no solo del programa, sino de la gente que pisaba su escenario. No era una opinión de enemigos. Era la descripción de personas que trabajaron a su lado y lo vieron de cerca. Aquí, conviene detenerse en algo, porque es la clave de todo lo que sigue. Raúl Velasco no se veía a sí mismo como un tirano. Al contrario, él estaba convencido de que era un educador. Creía que su trabajo era elevar el gusto del público, corregir a los artistas, enseñarles cómo debían vestirse, cómo debían cantar, cómo debían comportarse frente a las cámaras. Para él, cada humillación era una lección. Cada desprecio, un favor. Hacía lo necesario. Esa convicción, la de un hombre seguro de estar haciendo el bien mientras destruía a Taan, quien en vivo es mucho más perturbadora que la simple maldad. Un hombre que sabe que es cruel, al menos, sabe lo que hace. Velasco creía que tenía la razón, y a nadie le aplicó esa convicción con más frecuencia ni con más frialdad que a las mujeres jóvenes que llegaban a su escenario buscando una oportunidad. A ellas no solo les juzgaba el talento, les juzgaba el cuerpo, la ropa, la cara, el peso, en vivo, con un país entero mirando. Una de ellas tenía 19 años, un disco recién salido y un futuro entero por delante. Y lo que él le dijo aquella noche la persiguió durante más de 3 décadas. Era 1990. Thalía acababa de salir de Timbiriche y empezaba su carrera como solista. Llegó a Siempre en Domingo a presentar su primer disco. Tenía 19 años. Vestía un atuendo juvenil, colorido, con su mechón rubio. Era una niña, en realidad, parada frente a la audiencia más grande del continente, jugándose ahí mismo si el público la iba a querer o no. Velasco la recibió con lo que él habría llamado un elogio. Desde el día en que debutaste en el programa hasta ahora has tenido una evolución muy grata. Este atuendo corresponde al de una chica joven, alegre. Te quitaron lo corrientota que te habían puesto el primer día. Ahí está la mecánica completa en una sola frase. Empieza con un cumplido. Te felicito por haber mejorado. Y dentro del cumplido mete el cuchillo. Lo que tú eras antes de que yo te corrigiera, era corriente, barata, vulgar. Lo dijo sonriendo, frente a millones, a una niña de 19 años. Thalía hizo lo único que se podía hacer. Sonrió. Por dentro, alcanzó a soltar en voz baja un «¡Ay, qué feo eres!», que casi nadie escuchó. Por fuera mantuvo la cara, porque sabía que cualquier otra reacción podía costarle la carrera antes de empezarla. Pasaron 32 años antes de que pudiera decir lo que de verdad sintió. Lo contó ya siendo una estrella mundial, premiada como una de las mujeres más poderosas de la música latina. Y lo que dijo no fue rencor, fue algo más exacto. Describió lo que es tener delante a una autoridad que, frente a tu público, te dice que eres una corriente, una barata, que por qué te maquillas así. Y explicó por qué se quedó callada con una sola frase. En ese momento se normalizaba. Esa frase es la radiografía de toda una época. No era un monstruo aislado haciendo algo que todos veían como horrible. Era un sistema entero que había decidido que ese hombre tenía derecho a decir esas cosas y que las mujeres jóvenes tenían el deber de sonreír y dar las gracias. Thalía eligió un momento exacto para contarlo. Lo hizo en una entrevista con la revista Billboard, justo después de ser reconocida como una de las mujeres más poderosas de la música latina en un evento dedicado a las latinas de la industria. Es decir, esperó a estar en la cima, premiada como poderosa, para mirar atrás
y nombrar lo que le habían hecho cuando era una niña sin poder alguno. Y dejó una idea que vale para todas las que pasaron por ahí. Que si eso le ocurriera hoy a una artista joven, podría detenerse y responder, porque detrás de ella vienen millones. Pero entonces no. Entonces, el sistema te pedía tragártelo y seguir cantando. Thalía sobrevivió. Se volvió más grande que el programa, más grande que el hombre, más grande que el sistema que intentó ponerla en su lugar. Pero esa noche, a los 19, no lo sabía. Esa noche solo era una niña aprendiendo que para que la dejaran soñar, primero tenía que aguantar. Y no fue la única. A Ana Gabriel, una de las voces más respetadas de la música mexicana, Velasco le hizo un comentario al aire sobre su ropa. Le dijo frente a las cámaras que siempre usaba el mismo vestido. Y no se quedó ahí. Aseguró públicamente que ella misma le había confesado que no podía comprarse otro porque no le alcanzaba. Convirtió la economía de una artista, su situación más privada, en un chiste nacional. La expuso por dinero que quizás no tenía, frente a todos, sin que ella pudiera defenderse. Y hay un detalle que cambia el color de todo. Esos momentos no se perdieron. Quedaron grabados. Décadas más tarde, cuando el Internet los rescató, una generación que ni siquiera había nacido entonces pudo ver, con sus propios ojos, lo que sus madres y sus abuelas habían aprendido a tragarse en silencio. Y a esa generación no le pareció normal. El patrón es siempre el mismo. La víctima cambia, la mecánica no. Una mujer en su escenario. Una observación sobre su cuerpo, su ropa, su aspecto. Dicha en vivo, sin aviso, sin posibilidad de respuesta. Y siempre disfrazada de honestidad, de consejo, de favor. Yo te lo digo porque te conviene. Yo te lo digo porque me importas. Lo que todavía no hemos contado cambia la forma en que vas a ver todo lo anterior. Porque lo de Thalía y lo de Ana Gabriel ocurrió frente a las cámaras donde quedó grabado. Pero lo más duro que hizo Velasco con las mujeres de su época pasó donde nadie estaba grabando. En un avión, lejos del público, y ahí, sin un micrófono encendido que lo obligara a medirse, fue donde se vio quién era de verdad. Isabel Lascurain cantaba en Pandora, uno de los grupos femeninos más queridos de México. No era una desconocida buscando oportunidad. Era una artista consagrada, con éxitos, con público propio. Y aún así, no se salvó. El momento no ocurrió en el escenario. Ocurrió en un avión. Iban varios artistas a bordo viajando juntos como tantas veces. Velasco la vio. Y delante de todos, sin bajar la voz, sin cuidar nada, le dijo una frase que ella recordaría el resto de su vida. Si no bajas de peso, no vuelves a salir en la tele. No fue una crítica profesional sobre su voz o su trabajo. Fue una amenaza sobre su cuerpo, lanzada en público, delante de sus colegas, por el hombre que efectivamente podía cumplirla. Porque eso era lo que la hacía devastadora. No era un insulto vacío. Él, de verdad, tenía el poder de sacarla de la pantalla. La frase no era una opinión. Era una orden con consecuencias reales. Lascurain pasó por uno de los momentos más difíciles de su carrera por culpa de esas palabras. La presión sobre su peso, la idea de que su lugar en la televisión dependía de cuánto pesara, la marcó. Su hermana Maite, también integrante del grupo, llegó a escribirle una carta a Velasco para reclamarle por el daño que le hacía. Y aquí pasa algo que esta historia obliga a contar completo, sin acomodarlo para que quede más limpio. Con los años, la propia Isabel Lascurain dijo que terminó queriendo a Raúl Velasco, que fue muy exigente con ella, muy duro, pero que en honor a quien honor merece, reconocía lo que él significó en su carrera. Las dos cosas son verdad al mismo tiempo. Él la humilló por su cuerpo delante de todos, y ella, años después, le guardaba cariño. Esa contradicción no es un error del relato, es exactamente cómo funcionaba el poder de Velasco. Lastimaba,
y al mismo tiempo daba. Hería y abría puertas. Hacía que sus víctimas le debieran tanto que terminaban defendiéndolo. Esa es la forma más perfecta de control, que el que recibe el golpe acabe agradeciendo la mano que lo dio. No todas reaccionaron igual. Hay un momento registrado en el que Gloria Trevi, durante una presentación, se le acerca y le quita los lentes. Un gesto de juego, de rebeldía, de una artista que no le tenía el miedo reverencial que él esperaba. Velasco le respondió: «Quítamelos, así me quitas las tentaciones». Una frase incómoda, dicha a una mujer joven que hoy sonaría de una manera y que entonces se dejó pasar como ocurrencia del conductor. De aquella arítesis, herida, Isabel Lascurain sacó con los años una conclusión propia, que la enseñanza de todo aquello fue aprender a amarse tal como era. Tuvo que pasar por la humillación pública de un hombre poderoso para llegar, sola, a algo que él jamás le habría enseñado. Y conviene subrayar un detalle. Ella no era una principiante buscando oportunidad. Ya era famosa, ya tenía éxitos, ya tenía público. Si a una estrella consagrada la trataba así, en un avión, delante de todos sus colegas, queda claro que el asunto nunca fue corregir a las novatas para ayudarlas. El asunto era el poder y las ganas de usarlo. Si juntamos todo, aparece un patrón que no se puede explicar como casualidad. Thalía por su ropa, Ana Gabriel por su economía, Isabel Lascurain por su peso. Una tras otra, mujeres a las que el hombre más poderoso de la televisión sentía que tenía derecho a corregir en lo más íntimo: el cuerpo, la apariencia, el dinero. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué un hombre haría eso sistemáticamente durante décadas? La respuesta más fácil es decir que era un cruel. Pero la verdad es más incómoda. Velasco no creía estar siendo cruel. Estaba convencido de que las estaba ayudando. En su cabeza, él era el mentor severo, el padre exigente que las preparaba para un mundo difícil. Si las regañaba por su peso o su ropa, era para que llegaran lejos. Hacía lo necesario. Esa era su frase interna, la que justificaba todo. Un hombre que destruye creyendo que salva es mucho más peligroso que uno que destruye por placer. Porque el segundo, en algún momento, duda. El primero nunca. Y Velasco nunca dudó. Hasta el último día se vio a sí mismo como un benefactor, como el hombre que le había elevado el gusto a un país entero. En su versión de la historia no había víctimas, solo artistas a los que él había pulido para volverlos grandes, porque hasta aquí hemos hablado de las mujeres a las que humilló, pero Velasco no solo humillaba. A los que de verdad lo desafiaban, les hacía algo peor: los borraba. Y de eso, durante años, nadie se atrevió a hablar en voz alta. Humillar a alguien en vivo es una cosa, borrarlo es otra. Y el poder de Raúl Velasco no se medía solo por las frases que decía frente hacia las cámaras. Se medía por los nombres que decidía que el público no volviera a ver. Empecemos por uno que el propio afectado contó hasta el cansancio: Cepillín. El payaso más famoso de la televisión mexicana, querido por generaciones de niños. Cepillín aseguró en entrevista tras entrevista que Raúl Velasco acabó con su programa. La versión que él repitió durante años fue así. En un momento, le pidió a Velasco un espacio, unos minutos en Siempre en Domingo. Y Velasco le contestó que no tenía tiempo para él. Cepillín se lo juró a sí mismo: un día ibas a tener tiempo para mí. Según el payaso, el conductor usó después su influencia para que le cancelaran el show y lo vetaran de la televisora. Que un solo hombre pudiera, supuestamente, terminar con la carrera televisiva de una figura tan popular dice todo sobre el tamaño de su poder. No importa siquiera si la versión de Cepillín era exacta en cada detalle. Lo importante es que era creíble. Nadie que conociera a Velasco dudó de que pudiera hacerlo.
Esa es la definición real del miedo, cuando la amenaza ni siquiera necesita cumplirse para funcionar. Luego está Coque Muñiz. Llegó al programa como finalista de un festival con todo por ganar. Empezó a cantar. Y a media canción, Velasco lo bajó del escenario. Delante del público, delante de las cámaras. Lo acusó de cantar con playback, algo que Muñiz negó siempre. El conductor lo expuso en uno de los momentos más bochornosos que se recuerdan del programa. Muñiz culpó a Velasco y a su afán de control por el daño que aquello le hizo a su carrera. Un artista joven, en su gran oportunidad, humillado y bajado del escenario por el hombre que decidía su futuro. Y esos son solo los casos que se hicieron públicos. Por cada artista que años después se atrevió a contar su veto, hubo otros que prefirieron callar, por miedo a que hablar les costara todavía más. El verdadero alcance de lo que Velasco pudo borrar nunca se sabrá del todo. Los vetados, por definición, son los que el público no llegó a conocer. Son los nombres que no recordamos porque él se encargó de que nunca los aprendiéramos. Hay un caso que muestra el otro filo del poder, el más oscuro, porque tiene dos versiones que nunca se reconciliaron. El cantante Miguel Bosé. Según la versión que sostuvo el entorno de Bosé, Velasco lo vetó de siempre en Domingo y le cerró las puertas en México. Pero el hijo del propio Raúl Velasco salió años después a negarlo. Defendió a su padre, dijo que era injusto atacar a alguien que ya no estaba para defenderse y aseguró que el veto nunca existió. Las dos versiones siguen ahí, frente a frente. Una dice que el poder de Velasco era tan grande que podía cerrarle México a una estrella internacional. La otra dice que es una leyenda injusta. No vamos a decidir por ti cuál creer. Pero el solo hecho de que la acusación fuera plausible ya dice lo que importa. Y está el caso más grave de todos, porque ahí el poder de Velasco se cruza con el del Estado. María Elena Velasco, la actriz detrás del personaje de la India María, una de las cómicas más queridas de México. A través de su personaje, ella se atrevía a criticar a los poderosos, incluido el gobierno. En una ocasión, un comentario sobre el entonces presidente José López Portillo le costó caro. La sacaron de la pantalla. Y no por unos días, por años. Los rumores más fuertes de la época apuntaban a que varios artistas sufrieron vetos no por su talento, sino por decir o hacer algo que incomodara al gobierno del PRI. Y siempre en Domingo, la vitrina más grande del país, era también una herramienta perfecta para premiar a los obedientes y desaparecer a los incómodos. Velasco no inventó ese sistema, pero fue una de sus piezas más eficaces. Decidía quién entraba a las casas de 300 millones de personas, y eso, en un país gobernado por un solo partido durante décadas, era una forma de poder político, aunque nunca se postulara a nada. Ese era el hombre completo. No solo el que humillaba en vivo a una niña de 19 años, también el que podía con una llamada o un silencio borrar a un payaso querido, hundir a un finalista, supuestamente cerrarle un país a una estrella, o ayudar a desaparecer a una cómica que se metió con el presidente. Parecía intocable. Lo era. Durante casi 30 años, nadie por encima ni por debajo de él logró quitarle el trono. Y entonces, a principios de los años 90, algo entró a su cuerpo sin pedir permiso. Algo que no se dejaba vetar, ni amenazar, ni bajar del escenario a media canción. Algo silencioso, que él ni siquiera sintió llegar. El enemigo entró por la sangre. En algún momento, durante una transfusión, Raúl Velasco recibió el virus de la hepatitis C. En aquellos años, la enfermedad era casi invisible. Se sabía poco de ella, era difícil de detectar y podía vivir dentro de una persona durante años sin dar un solo síntoma. El hombre que controlaba todo lo que pasaba en su escenario no tenía forma de saber qué llevaba adentro, callado, lo que terminaría con su reinado.
A principios de los años 90, su salud empezó a fallar. Al principio fueron ausencias. El hombre que había estado todos los domingos sin falta durante décadas empezó a faltar. Para un público acostumbrado a verlo cada semana, esas sillas vacías eran extrañas. Algo pasaba, pero nadie decía qué. Lo que pasaba es que el virus había hecho su trabajo. La hepatitis C le había provocado cirrosis. El hígado, ese órgano que aguanta en silencio hasta que ya no puede, se estaba apagando. Cuando finalmente le dieron el diagnóstico completo, Velasco lo recibió como un golpe del que no se esperaba. Años después lo describió. Le dijeron que tenía hepatitis C, que tenía cirrosis, que el hígado estaba destrozado y que la única salida era un trasplante. Su reacción fue la de cualquier ser humano frente a esa noticia, despojado por un momento de todo su poder. Creyó que se iba a morir. Por primera vez en décadas, Raúl Velasco no podía mandar. No podía vetar al virus, ni bajarlo del escenario a media canción, ni amenazarlo con sacarlo de la pantalla si no se portaba bien. La enfermedad no le tenía miedo. No le debía favores. No iba a sonreír ni a darle las gracias. Fue quizás lo primero en 30 años que lo trató exactamente igual que a cualquier otro hombre, sin reverencias, sin negociación. En 1998 le hicieron el trasplante de hígado. Y aquí hay una ironía que conviene no apresurar. El hombre acostumbrado a decidir el destino de todos los demás, ahora dependía para seguir vivo del hígado de otra persona, de un donante, de un desconocido. El que durante 30 años repartió o negó oportunidades a voluntad, ahora vivía gracias a una oportunidad que le dio alguien más, alguien cuyo nombre probablemente nunca supo. Si a estas alturas esta historia ya te hizo ver de otro modo a aquel hombre intocable, un like ayuda a que le llegue a más gente que creció viéndolo cada domingo. El trasplante en su momento lo ayudó, le dio tiempo, pero también marcó el final de una era, porque ese mismo año, 1998, siempre en domingo salió del aire. Habían sido 28 años consecutivos, casi 3 décadas de domingos. El programa más importante de la televisión mexicana se apagó. Hay versiones sobre por qué terminó. Una dice que la enfermedad de Velasco hizo imposible que siguiera. Otra dice que él mismo decidió bajarse, porque no estaba de acuerdo con el rumbo que tomaba Televisa, con las nuevas decisiones de los directivos, con un mundo de la televisión que ya no era el suyo. Probablemente fueron las dos cosas a la vez, el cuerpo que ya no aguantaba y una empresa que ya no lo necesitaba como antes. El reinado no se lo quitó un rival más fuerte, se lo quitaron, al mismo tiempo, su propio hígado y el paso del tiempo. Y entonces vino lo que casi nadie esperaba del hombre intocable, el derrumbe por dentro. Quitarle siempre en domingo a Raúl Velasco no fue quitarle un trabajo, fue quitarle lo que era. Durante 30 años, su identidad entera había sido ese escenario, ese micrófono, ese domingo. Sin el programa, ¿quién era? Cayó en una depresión profunda. El final inesperado de su show, sumado a la enfermedad, lo hundió. El hombre que había decidido quién importaba en el espectáculo descubrió de golpe lo que se siente cuando dejas de importar. Se fue a vivir a su casa de Acapulco. Intentó llenar el vacío, escribió un par de libros. Condujo un programa de radio, una sombra pequeña de lo que había sido aquel imperio de los domingos. Pero nunca recuperó del todo la salud, ni el lugar, ni la sensación de ser el centro del mundo. Una cantante de la época, Crystal, contó algo que duele por lo simple que es. Dijo que pudo platicar con Velasco en sus últimos años y que él le confesó que estaba muy triste, porque muchas personas le habían dado la espalda. Muchas personas le habían dado la espalda. El hombre ante el cual todos sonreían, todos agradecían, todos se cuidaban de no hacerlo enojar, descubrió en la enfermedad y en el olvido que buena parte de aquello nunca había sido cariño. Había sido miedo.
y el miedo, cuando ya no hay poder que lo sostenga, se evapora. Lo dejó solo. Pero todavía faltaba el último domingo, el más cruel de todos, el que cerró el círculo de una forma que ningún guionista se habría atrevido a escribir. El 26 de noviembre de 2006, Raúl Velasco murió. Tenía 73 años. Las complicaciones derivadas de la hepatitis C lo habían perseguido hasta el final. La cirrosis, los problemas del corazón, el cuerpo que se fue rindiendo poco a poco después de años de pelea. Pasó sus últimos días en su casa de Acapulco, rodeado de su familia, de Dorle, su esposa, y de sus hijos. Lejos de los reflectores, lejos del escenario, lejos de los 300 millones de personas que alguna vez esperaron su veredicto cada semana. Murió un domingo. Detente un segundo en eso. El hombre cuya vida entera, cuyo nombre, cuya leyenda estaban atados a una sola palabra, domingo, murió justamente un domingo, siempre en domingo, hasta el final. Y la coincidencia no termina ahí. Ese mismo día, Televisa transmitió un homenaje a Raúl Velasco, un homenaje que se había grabado semanas antes, el 17 de octubre, cuando todavía estaba vivo. Así que el día de su muerte, mientras su cuerpo se apagaba en la intimidad de su casa, en las pantallas de México aparecía su imagen sonriente, grabada de antemano, celebrando su carrera. El país vio a un Raúl Velasco vivo y radiante en la televisión, el mismo día en que el Raúl Velasco real dejaba de existir. Es una imagen difícil de superar. El hombre que durante 30 años decidió qué se veía en la televisión, terminó convertido en una grabación, en una versión de sí mismo, editada y aprobada, que sonreía en la pantalla mientras el original moría en silencio. El que controlaba todo ya no controlaba ni el momento de su propia despedida. A su funeral fueron muchos artistas, muchos amigos, muchas de las figuras que él había impulsado, las mismas que durante años se habían cuidado de no hacerlo enojar. Pero el dato que se queda contigo no es quién fue. Es lo que le confesó a Crystal poco antes, que muchos le habían dado la espalda. El reino se había vaciado mientras él seguía respirando. Piensa en el contraste. 30 años antes, su sola presencia llenaba un estudio entero de artistas que se peleaban por un minuto de su atención, por una palabra suya, por una invitación a ese escenario. En sus últimos días, en cambio, un hombre acostumbrado a estar siempre rodeado descubrió el silencio. Crystal lo recordó triste, dolido, hablando de los que le habían dado la espalda. El aplauso de 3 décadas, resulta, nunca había sido del todo suyo. Era del poder que representaba. Y cuando el poder se apagó, el aplauso se apagó con él, casi sin ruido. Le quedó la familia. Le quedó la casa de Acapulco. No le quedó nada del reino que había construido. Ahora vuelve al principio, a aquella niña de 19 años con su top de flores amarillas, sonriendo mientras el hombre más poderoso de la televisión le decía, frente al continente, que antes era una corriente. Thalía siguió viva, siguió cantando. Se volvió más grande que él, más grande que su programa, más grande que la época que la quiso poner en su lugar. Y un día, 32 años después, ya sin nada que temer, contó lo que había sentido. Habló. Eso fue lo que pasó con casi todas. Las mujeres que él juzgó por su peso, por su ropa, por su cara, le sobrevivieron. Ana Gabriel siguió siendo una leyenda. Gloria Trevi llenó estadios. Isabel Lascurain aprendió, según sus propias palabras, a quererse como era. Una por una, las voces que él intentó corregir en vivo terminaron contando su versión cuando él ya no estaba para vetar a nadie. Y esa quizás es la verdadera justicia de esta historia. No fue la enfermedad. No fue la soledad. Fue el tiempo. Raúl Velasco se pasó la vida decidiendo quién merecía ser visto y quién debía ser olvidado. Y al final, los que él quiso humillar son los que siguen aquí,
contando lo que pasó, mientras que de él, lo que más se recuerda hoy no son los artistas que lanzó. Es la frase con la que lastimó a una niña. El hombre que controlaba el recuerdo de todos no pudo controlar el suyo. Y queda, al final, la pregunta que recorrió toda esta historia y que ninguna escena terminó de responder. Si Raúl Velasco fue un producto de su época, un hombre que apenas hacía lo que entonces se permitía hacer, o si la época fue, simplemente, la coartada perfecta para alguien a quien le gustaba el poder de lastimar. Cada quien que vivió esos domingos frente al televisor la contesta distinto. Y tú, que llegaste hasta el final, ya tienes tu manera de contestarla. Sea cual sea, esa respuesta ya no la decide él.